Pues bien, hermanos, en esta ocasión vamos a continuar con el pasaje de Mateo 5, 31 y 32. Sin duda que la palabra de nuestro Dios es hermosa, es vida, es alimento para sus hijos, para los creyentes. Y esta no es la excepción. Dice el pasaje 31. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Pues imaginémonos, hermanos, desde cuándo estaba ya el pensamiento de que cuando alguien no se entendía con su cónyuge o por cualquier motivo se quería divorciar, ¿verdad? ¿Desde cuándo ya está eso? No es algo nuevo. Y los motivos son diferentes, mas no justificables, ¿verdad? Para delante de Dios. Que porque tiene feo carácter, porque ya se le deformó el cuerpo, porque ya se volvió vieja o viejo, ¿sí? Porque los fantasmas de su pasado antes de casarse, y si fue noviera, noviero, esos fantasmas, ¿verdad? Llegan a sus conversaciones, a sus reuniones, a sus pláticas, y son motivos de pleitos, ¿sí? O porque llegan y nunca está ordenada la casa, porque la esposa nunca aprendió a guisar, porque el hombre no encuentra trabajo, y bueno, un etcétera vasto de motivos que toma el mundo, y es lo que suelen anteponer para querer justificar un divorcio. En este pasaje vamos a estudiar la verdad sobre el divorcio a la luz de la Biblia, ¿sí? En estos versículos vemos que hay dos posturas, dos posiciones. ¿Cuáles? Las de los fariseos y las del Señor Jesucristo. La postura llana y simple de los fariseos era que cuando una esposa era repudiada, había que darle un certificado de divorcio, ¿sí? Debidamente extendido y listo, ¿sí? Como si un documento, como si esa acción pudiera disolver plenamente un matrimonio, ¿sí? Y esta posición que ellos tenían estaba basada en opiniones expresadas por los antiguos, ¿sí? Y los escribas y fariseos comúnmente tenían esto en mente y siempre estaban hablando de esto y discutiendo. Ese es eh, el primer punto, la primera posición en este pasaje. Y la segunda posición, la de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es esa? Que, que no, ¿sí? ¿Para qué el divorcio? Jesús enfatiza el hecho de que la violación a la institución del matrimonio, desde el principio, como lo vamos a ver, ¿sí? No es nada menos que infidelidad y adulterio. Ahora, como vimos en un pasaje anterior en este mismo capítulo, Mateo 5, 17 y 18, el Señor Jesucristo dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y en este tenor, hermanos, el Señor Jesús, desechando las opiniones rabínicas respecto a este tema del divorcio, Él es puntual y es determinante. ¿Cuál es su determinación? Que Él lo desaprueba. Y vamos a ver unos versículos en los cuales, sin duda, el Señor Jesús tiene en mente. Génesis 2:24, que dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. También en Éxodo 20:14, al igual que en Deuteronomio 5:18, dice: no cometerás
adulterio. Entonces, definitivamente, hermanos, el Señor Jesús desaprueba el divorcio. Él va más allá de lo que los fariseos tomaron a la ligera, el divorcio. Y para esto, hermanos, inevitablemente, les digo, tenemos que ver el pasaje donde se aborda el mismo tema, pero con un poquito más de detalle acerca del asunto del divorcio. Se encuentra en el mismo libro, Mateo, pero en el capítulo 19, versos 3 al 9, y se los voy a compartir. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestros corazones. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. En el matrimonio, hermanos, un hombre se une con una mujer y solamente la muerte los puede separar. Es clara la ley. Y en pocas palabras, lo que enseña este pasaje es: si una persona, sea hombre o mujer, se divorcia por cualquier motivo que no sea el de adulterio, si se casa con otra persona del sexo opuesto, se convierte en adulterio. Debemos tener sobreentendido, hermanos, aquí hago un paréntesis, debemos tener bien entendido que estamos tratando este tema dentro de una cosmovisión cristiana, es decir, dentro del ámbito cristiano. Somos cristianos, estamos estudiando la palabra de Dios, y en ese contexto, en ese entorno de cristianos, es que estamos tratando este tema. ¿Sí? Ahora, algo importante aquí es aprender que el amor, el servicio, el sacrificio, estos deben de ser aplicados en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo el matrimonio. Porque, hermanos, ¿quién no tiene diferencias, verdad? ¿Quién no tiene un trasfondo familiar diferente al otro en el matrimonio? ¿Acaso no existen diferencias morales, diferencias económicas, sociales, de gustos, ¿sí? Y de otra índole? ¿Acaso no existe eso en el matrimonio? Claro que sí. Somos dos personas físicamente diferentes, ¿sí? Pero con un espíritu de amor y de servicio al prójimo, es posible sobrellevar todas las cosas, todas estas diferencias. Hay personas que en un matrimonio dañado, por causas distintas a un adulterio, las personas recurren al divorcio porque excusan que ya han agotado todas las instancias, todos los recursos, ¿sí? Terapias, libros, consejería, perdón, ya han agotado los recursos y dicen que ese matrimonio ya no se puede recuperar, y un etcétera de cosas. Pero, hermanos, eso es allá en el mundo. En el contexto de un matrimonio cristiano no existen tales justificaciones, ¿sí? Eso se ha convertido en una verdadera batalla. Y las batallas del cristiano con el mundo, con el diablo, la carne, tienen un costo, hermanos, ¿sí? Y el costo no me refiero al costo de
de ser convertido en cristiano, ¿sí? Porque sabemos muy bien, sabemos de sobra qué es lo que costó para que seamos cristianos. Nada menos que la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y esa sangre que nos expió de nuestros pecados, que por sus méritos fuimos justificados, fuimos adoptados por el Padre. Pero lo que costó verdaderamente fue la sangre de Cristo. Y es un costo muy alto, por cierto. Pero para no extenderme demasiado, solo quiero mencionar uno de los aspectos que humanamente tienen un costo muy alto a vencer, ¿sí? ¿Cuál es? El orgullo. Hay muchas cosas que hay que vencer, pero en el contexto de lo que estamos estudiando, ¿verdad? Una de las cosas que hay que vencer es el orgullo. Por la fe, hermanos, por la fe en Cristo, nosotros hemos recibido su Espíritu Santo, ¿sí? Y en congruencia con Él, nosotros debemos reflejar en nuestro matrimonio, ¿qué cosa? Su fruto. El amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, ¿sí? El fruto del Espíritu lo debemos de reflejar porque tenemos su Espíritu. Y al reflejar esto, al vivir eh, llenos del Espíritu Santo, no hay lugar para el orgullo. Es cierto, hermanos, que en el matrimonio hay desavenencias, hay enojos, hay diferentes opiniones, sí, pero debemos reconciliarnos, debemos conciliar nuestras opiniones, nuestras decisiones, nuestros gustos. Y cuando hay enojo, somos llamados a reconciliarnos, ¿sí? Y además eso no es motivo suficiente para promover y ejecutar un divorcio. Dios no lo aprueba, perdón. Y además es pecado, puesto que viola lo que el Señor instituyó desde el principio. Entonces, lo único que nos puede separar de nuestro cónyuge es la muerte. Así que, hermanos, yo quiero resaltar 3 puntos importantes aquí. El primero es que en un matrimonio cristiano no cabe la remota posibilidad de que haya un divorcio. La palabra divorcio no debe estar en el vocabulario. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque tenemos el amor de Cristo ahora. Ese amor que cubre todo lo que nos hace diferentes, ¿sí? Nuestras ideas o nuestros gustos, algunas opiniones, ¿sí? Entonces, simple y llanamente, el Señor lo desaprueba, el divorcio, ¿sí? Y como hijos de Dios, somos moldeados en Él, ¿sí? Por su Espíritu se supone, o no se supone, somos transformados, hemos sido regenerados. Y eso lo debemos de reflejar en nuestro matrimonio. Punto número 2 que quiero resaltar es que si en el matrimonio uno de los dos es cristiano solamente, ¿verdad? Este debe permanecer firme en la palabra. Debe de orar por su esposo, por su esposa, para que el Señor tenga misericordia y lo traiga a la luz. Y debemos de poner de nuestra parte, como dice en Romanos 12, 17 y 18. Dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Por qué menciono este versículo? Porque el apóstol Pablo, que fue quien lo escribió, aquí, aunque no estaba hablando del matrimonio, ¿sí? También es cierto que en un matrimonio pues mal llevado, que tiene por ahí sus asperezas, en un matrimonio así puede haber rivalidades,
Puede haber venganzas, puede haber pleitos. Y las marcas de un cristiano verdadero deben de estar en todas las esferas de nuestra vida. Y esto incluye nuestro matrimonio. ¿Sí? Hermanos, también dice en Primera de Pedro 3, 1 al 2, dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Que aunque el texto aquí se refiere a las mujeres, esto no exime a los esposos de estar sujetos a sus esposas. Y esto ya lo hablamos en el estudio que tuvimos acerca de esta carta. Para que por el comportamiento de ellos, sus esposas crean por la conducta respetuosa que ellos tienen. Y aún más adelante dice, ¿verdad? En Primera de Pedro 3:7, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Lo que está diciendo inmediatamente después del contexto de las mujeres que tienen maridos que no son cristianos es: vosotros maridos, igualmente, dice. ¿Sí? Ahora, el apóstol Pablo, hablando de la idolatría en 1 Corintios, dice allá en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Pues hermanos, ante la tentación de tener algún conflicto y querer, como decimos, tirar la toalla, ¿verdad? Ante esa tentación, el Señor nos ha dado la salida. Y es la de vivir, como dice ahí en Romanos 12:17 y 1 de Pedro 3, 1 al 7, lo que les acabo de compartir. ¿Sí? Como punto número 3, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice en 1 Corintios 7, 10 y 11: pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, dice el apóstol, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Esos son 3 puntos que quiero recalcar. Bien, continuamos con Mateo, hermanos. En este pasaje de Mateo 19:3 dice que está claro también aquí que los fariseos querían tenderle una trampa al Señor Jesucristo. Porque dice, vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Recordemos, hermanos, que en este mismo capítulo anteriormente, perdón, en el capítulo 5, porque este es del capítulo 19, pero el Señor había dijo más bien en el capítulo 5 que Él no iba a abrogar la ley, sino que venía para cumplirla. ¿Se acuerdan, verdad? Entonces, sin duda ellos lo saben, lo escucharon y lo tentaron, ¿sí? Fueron muy mañosos en formular esta pregunta: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y es que en ellos, hermanos, había una diferencia de opinión en cuanto a la ley que Moisés enseñó con respecto al divorcio. Vamos a ver lo que dice esa ley, ¿verdad? Lo que dice Moisés en Deuteronomio 24:1. Dice:
Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará a su marido y la despedirá de su casa. Pero los fariseos enfatizaban solamente si algo no le agradare. ¿Sí? Vean la diferencia. Y por esa razón ellos enseñaban que podían permitir el divorcio por razones por demás banales, como mencioné al principio, algunos ejemplos, ¿verdad? Si el marido no le agrada el sabor de la comida, si la esposa es muy gritona, y eso es lo que fariseos y el mundo hacen, hermanos. Buscan un pretexto, ¿sí? Que porque el hombre perdió el empleo ya no hay dinero, porque la mujer ya no tiene la misma figura que cuando se casaron, porque el hombre ya se puso feo y barrigón, ¿sí? Porque uno de los dos tiene mal carácter, o por desenamoramiento. Dicen ellos, el amor acaba, ¿verdad? En el mundo. No, hermanos, el mundo, al igual que los fariseos, hace esto. ¿Por qué? Porque prefieren dar rienda suelta a sus pasiones mundanas. Prefieren eso que llevar el yugo de Cristo. Y que parte del yugo de Cristo consiste en amar, en perdonar, en reconciliar. ¿Qué es lo que dice 1 Corintios 13 en los versos 4 al 8? El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece, no hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y dice, el amor nunca deja de ser. Contrario a lo que el mundo dice, que el amor acaba. ¿Sí? No es así. Ahora cabe una pregunta. Si un cristiano se casó con un no cristiano y este no cristiano por cualquier razón tiene la intención de divorciarse, ¿el cristiano tiene licencia para divorciarse? ¿Ustedes qué dicen? Dice la escritura en 1 Corintios 7, 10 y 11 y el 15. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y dice el verso 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Sí? A paz nos llamó Dios. Perdón. En este versículo, el apóstol Pablo no le prohíbe ni anima al cónyuge abandonado a que se vuelva a casar. Lo que aquí le preocupa al apóstol es el testimonio que los cristianos deben de dar ante el mundo, lo cual incluye al esposo o a la esposa incrédula. ¿Sí? Exhorta al creyente a buscar la paz con su cónyuge. Y Pablo quiere que el creyente viva en obediencia al Evangelio de Cristo y que así se oponga a las fuerzas de Satanás. Y dice el final del versículo, a paz nos llamó Dios. Y este es uno de los principios fundamentales del Nuevo Testamento. ¿Sí? En el capítulo anterior, en el capítulo 6 de 1 Corintios, el apóstol Pablo exhortó a los corintios
a que sus pleitos, sus diferencias, ¿verdad? No los llevaran a los tribunales, al tribunal civil, sino que pacíficamente arreglaran sus diferencias, ¿sí? Y en este capítulo 7 habla de la paz en el matrimonio. Eso sí, eh, prohibiendo el divorcio y promoviendo la reconciliación. Pero esto no quiere decir que debemos de buscar la paz a costa de todo, ¿sí? Es decir, si, si yo soy cristiano y mi esposa no lo es, y con tal de tener paz o llevar la fiesta en paz, yo accedo a las cosas pecaminosas que me sugiera, eso no debe de ser. ¿Por qué? Porque no debemos de poner en entredicho la fe, no debemos de negar nuestra fe, debemos de ser puntuales en lo que creemos, ¿sí? Entonces, el apóstol afirma que el cristiano que tiene que pasar por el divorcio no debe demostrarse, este, ¿cómo decirlo?, hostil. No debe de hacer un pleito muy grande, ¿verdad?, en contra de su pareja, sino que debe de buscar la reconciliación. El cristiano de esta manera le provee a su cónyuge, ¿verdad?, que no es creyente, le concede esa oportunidad de que pueda volver al hogar después de que aquel salió o aquella salió, pues para restablecer el matrimonio, para reconciliarse. Porque quizás el esposo o la esposa diga, ah, caray, creo que estaba mejor con ella o con él, y pues en verdad se arrepintiera de haber hecho ese acto, ¿verdad? Pudiera decir, pues mejor vuelvo, mejor pues pido perdón, me reconcilio, etcétera, porque me iba mejor. Entonces, el apóstol Pablo prohíbe a los cristianos a buscar el divorcio. Y en el caso de que sea el cónyuge cristiano el que inicie el divorcio, no puede volver a casarse. La opción que le queda es volver con su esposo o con su esposa, según los versículos 10 y 11. Ahora, si es el incrédulo el que buscó el divorcio, el cristiano debe darle la oportunidad de volver para comenzar otra vez, ¿sí? Pues hermanos, entonces continuamos. El Señor Jesús, cuando le hicieron esta pregunta, no la evitó. Le preguntaron, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Sí? Él no lo evita y él enseña que no por cualquier razón, sino solamente por infidelidad matrimonial. En Mateo 19, 3 a 9, en el verso 4, él dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y tal parece que con esta pregunta, hermanos, los fariseos ignoraban esta porción de la Torá, de la ley. Tal pareciera, pero no era así. Los, los fariseos no lo ignoraban. Ellos conocían perfectamente la ley, se jactaban de ello. ¿Sí? Pero ellos a conveniencia la torcían de una manera astuta. O la torcían o la enseñaban incompleta. ¿Sí? Vean que astutamente dice el verso 7, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así, perdón. ¿Sí?
El Señor Jesucristo reitera esto, mas al principio no fue así. Moisés hizo lo posible para oponerse al divorcio, pero fue solamente, como dice el Señor Jesucristo, por la dureza del corazón del pueblo de Israel, fue que hizo esa concesión, esta licencia. Por eso dice en Deuteronomio 24, 1 al 4, cuando el 1 dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y aquí, hermanos, los fariseos hacían más énfasis en esta concesión, hacían mucho más énfasis en eso que en la institución misma del Señor. En Génesis 1:27 y 2:24, que dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El Señor subraya, hermanos, el Señor subraya esta ordenanza original del matrimonio. Es decir, la forma que se instituyó desde el principio. Y Él resuelve con esta consecuencia de desobedecer la institución del principio, la resuelve de la siguiente manera, y dice en el verso 9: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Y por qué decía esto el Señor? Pues porque los fariseos torcían este mandamiento, esta instrucción a conveniencia, para poder hacer lo que les plazca en sus vidas, para enseñarlo así cuando les convenga. ¿Sí? Y aquí el Señor está declarando que si el que se divorcia de su esposa fiel y a este pecado le suma que se causa con otra, comete adulterio. ¿Sí? Y he ahí la respuesta a la pregunta que le hicieron en el versículo 3. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Pues por supuesto que no. El Señor es tajante, es determinante en decir que el divorcio no se aprueba. ¿Por qué? Porque así no fue al principio. Entonces, podemos concluir 5 cosas que el Señor Jesucristo hace en este pasaje de Mateo 5, 31 y 32, apoyado con el pasaje de Mateo 19, 3 al 9. 5 cosas que el Señor hace. 1. El Señor desaprueba el divorcio. 2. Él refuta la mala interpretación de la ley dada por los rabinos. 3. Reafirma el verdadero sentido de la ley. ¿Sí? Él dijo que él venía a cumplirla, y de esta manera en este pasaje le está dando el sentido verdadero, el sentido original de la ley. 4. Él censura la parte culpable, es decir, el que se divorcia por cualquier causa, y defiende la parte inocente, es decir, el que se divorcia con motivos de adulterio. ¿Sí? Y número 5, a través de todo ello, hermanos, él sostiene el carácter sagrado y la inmovilidad o la inviolabilidad del vínculo matrimonial, en la forma en que el Señor nuestro Dios la estableció. Dice: dejar a su padre y a su madre, unirse a su mujer y ser uno solo con ella. Hermanos, concluyo, ¿verdad?, con lo siguiente. Un cristiano, ante los problemas maritales, no tiene como opción
el divorcio. Y este cristiano tratará de evitarlo hasta lo último. ¿Cómo? Sin mostrarse hostil, sin mostrarse agresivo, sin mostrarse de una mala forma hacia su pareja. ¿Y cómo lo hará? Pues con un buen testimonio. Y esto es lo que debemos aprender y entender, hermanos. Debemos de dar un buen testimonio a las nuevas generaciones. Nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros allegados. La juventud, hermanos, está inundada, está abatida o está aplastada por una información que sobremanera, hermanos, les está cegando los ojos. Y si nosotros no instruimos y sobre todo también, si no sellamos nuestros consejos, la palabra que nosotros compartamos, si no la sellamos con el ejemplo, con el buen testimonio, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestra juventud, hermanos, peligra, porque caen en pecado. Y ahorita estamos hablando del divorcio, ¿sí? Estamos hablando del adulterio. Hay un sinnúmero de pecados, podemos llamarle por nombres, pero el Señor llama pecado a todo esto, desde mentir, asesinar, robar, dar falso testimonio. Eso es pecado y debemos dar buen testimonio, hermanos. Y hermanos, mientras más escudriñamos la Biblia y al mismo tiempo estrechamos nuestra relación con nuestro Padre a través de la oración, más entendemos, más somos moldeados, más apreciamos sus enseñanzas y queremos más. Por eso el Salmo 119 es bello, hermanos. Es un deleite espiritual beber de esta palabra, ¿sí? Y cito una porción tan bella como lo es todo el capítulo, ¿sí? Y con eso termino. El Salmo 119, 33 al 40 dice, en su versión Reina Valera contemporánea: Señor, guíame por el camino de tus estatutos, y yo los obedeceré hasta el fin. Hazme entender tu ley para cumplirla. La obedeceré de todo corazón. Encamíname hacia tus mandamientos, porque en ellos me deleito. Inclina mi corazón hacia tus testimonios y no hacia la avaricia. Aparta de mis ojos los dioses falsos y dame vida para andar contigo. Conforme tu palabra, confirma tu palabra a tu siervo, porque este siervo tuyo te honra. Aléjame del temor de la deshonra, porque tú eres bondadoso en tus juicios. Ansío conocer tus mandamientos. Dame vida conforme a tu justicia. Amén.